Muy buenos días. Reciban un atento y cordial saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Hoy damos inicio al primer ciclo de capacitaciones sobre el Manual de Administración Integral de los Depósitos Judiciales, que fortalecerá las competencias requeridas por nuestros servidores judiciales para la administración y gestión de los depósitos judiciales, y desde luego propiciará una administración, una adecuada interpretación y aplicación del Manual de Administración Integral en consonancia con la resolución 6138 del 22 de octubre de 2019, emitido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de nuestra rama judicial colombiana. Todo esto teniendo en cuenta ese contexto, así como la importancia de la gerencia del riesgo en la práctica administrativa, me complace darles la bienvenida a la videoconferencia denominada La Gerencia de Riesgo como parte de la función administrativa. En esta mañana nos acompañan dos capacitadores expertos en temas de control fiscal, gestión administrativa y manejo de recursos presupuestarios. Inicialmente, quiero presentar al doctor Pablo Enrique Huertas Porras, director ejecutivo de Administración Judicial, administrador público, especialista en supervisión y control de entidades financieras, magíster en auditoría de sistemas, quien desde su amplia formación académica y experiencia profesional como Contralor General del Departamento de Boyacá y toda su trayectoria en la rama judicial, responsable además de la gestión administrativa y de los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios que requiere necesariamente la justicia para su funcionamiento y cumplimiento de uno de los fines más importantes del Estado Social de Derecho, como es el servicio de administración de justicia. El doctor Huertas nos hablará sobre las escuelas de la administración, el origen y desarrollo de la gerencia de riesgo, así como de la administración del riesgo, para posteriormente referirse a la gerencia estratégica del riesgo, a la clasificación, análisis y valoración de estos, entre otros temas esenciales para la administración de justicia y para la práctica administrativa esencial precisamente para el servicio de gestión y administración de justicia. Por su parte, el doctor Óscar Alirio López Villamarín, abogado especialista en seguros, licenciado en Comercio y Contaduría, magíster en Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil y en Gestión Integral de Riesgo, nos hablará sobre la noción del fraude, el objeto, regulación y manejo de los seguros en el sector oficial, para finalmente referirse al seguro de infidelidad y riesgos financieros. Bienvenido, apreciado doctor Pablo Enrique Huertas, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Marilucero, muchas gracias. Un saludo desde el altar de la patria. Quisiera saludar inicialmente a la doctora Diana Remolina, nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, quien desde su llegada, al igual que los magistrados, han venido impulsando la formación y capacitación en las áreas administrativas. Igualmente saludarla a usted, doctora Marilucero, como nuestra directora de la Escuela Judicial, quien también ha venido haciendo esfuerzos gigantes para que la capacitación en los temas administrativos esté de frente y en un proceso sostenido. Quiero saludar también a mi compañero de panel, al doctor Óscar Alirio López, quien es un experto ajustador de seguros, quien nos viene acompañando desde hace mucho rato en el manejo de la póliza de infidelidad financiera. Y desde luego, cómo no saludar a todos los que nos acompañan en esta videoconferencia, que para la parte administrativa se torna de vital importancia como responsables administradores de los depósitos judiciales. Hoy más que nunca, con la pandemia que estamos viviendo, la gerencia de riesgo cobra vital importancia. La gerencia de riesgo vamos a tratar de hacerlo en una visión rápida, el tiempo es oro.
Vamos a adentrarnos en este viaje por la administración, revisando las escuelas administrativas que empiezan con la Escuela Científica de Frederick Taylor, que su enfoque era básicamente a la tarea. Después viene el pensador Henry Fayol, quien se preocupa por el funcionamiento estructural de la organización, es cómo nos organizamos a nivel de empresa. Y después viene el pensador Max Weber, quien se puede decir es el padre de la administración pública, quien trabaja un concepto de la forma organizacional racional, que era tener todo reglamentado, todo con los manuales, en la perfecta determinación de las funciones y responsabilidades de cada integrante de la organización. Después viene el pensador Elton Mayo, quien producto de la dinámica empresarial se empieza a preocupar por lo que él llamó la deshumanización de las relaciones de trabajo e impone el pensamiento de las relaciones humanas. Y finalmente viene la escuela neoclásica de su mayor exponente Peter Drucker, quien habla de la administración por objetivos, que ya nos adentra mucho a la dinámica administrativa de nuestro mundo moderno. En fin, la administración es un cúmulo de saber como en todo. Estamos viviendo hoy una conjunción de todos los saberes y empezamos que el ciclo administrativo inicia en los albores de la administración con el denominado post-corp, que era la planeación, la organización, el staffing, término inglés, pero que es asesoría, la dirección, la coordinación, los reportes o informes y el presupuesto. Producto del ejercicio, los pensadores logran adentrarse y lo agregan en planeación, organización, dirección y control, puesto que consideraron que los reportes, el presupuesto y la asesoría estaba en la dirección. Finalmente llegamos a lo que hoy tenemos, que es el ciclo PHBA, que es el planear y actuar, que está en el mundo moderno, pero que viene desde 1927. El origen y desarrollo en este vuelo rápido de la gerencia de riesgo se marca por el sistema económico, las dinámicas, las presiones, las crisis económicas y demás que se vinieron presentando en nuestro mundo, la globalización, la regulación de mercados, la tecnología, etcétera. En estos niveles de incertidumbre, la gerencia debe manejar los impactos. Hay que volverlo negativo en un análisis creciente para volverlo positivo, lograr establecer esquemas de valor, lo positivo para compensar negativos o generar oportunidades. Entonces, en este mundo cambiante, tanto las empresas como la parte financiera empiezan a trabajar investigación y por su parte la Banca Mundial estructura el Comité de Basilea que maneja los riesgos y trabaja en temas importantes para la estabilidad de los países. La empresa propicia el Comité de Impulso a las organizaciones, el conocido COSO. Y finalmente, con todo este saber, los países suscriben tratados para regular la actividad financiera y la actividad de registro y control de operaciones. En este orden de ideas, el objetivo de la gerencia de riesgo es ayudar a los gerentes y funcionarios de organizaciones de cualquier tipo a administrar de manera eficiente el riesgo relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Hoy que vivimos una pandemia, casi que podríamos estar hablando de la necesidad de aplicar, porque estamos mirando es el riesgo en las actividades de la vida humana y dentro de ellas a las empresariales. Pero ¿qué es la actividad en términos concretos de la gerencia o administración del riesgo? Sin ser muy académicos, diríamos que define un conjunto de estrategias, de métodos, de sistemas para el corto plazo mantener la estabilidad de la empresa, proteger activos,
y obviamente la vida humana, tener el control organizacional y en el largo plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por la materialización de los riesgos. Hay unas definiciones básicas que son el riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de toda aquella situación que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de una entidad y que puedan llevar al traste el logro de los objetivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son las manifestaciones o características medibles u observables de un proceso que indican la presencia de riesgo. La gerencia de riesgo se basa en parámetros objetivos de medición e investigación. La clasificación de los riesgos los encontramos de manera dinámica y ágil para el tiempo que tenemos en factores externos, que son los riesgos de mercado, los riesgos jurídicos, riesgos contraparte, riesgo tasa de interés, riesgo de delincuencia común, etc. Y hay unos riesgos internos de los que nos debemos ocupar los servidores públicos, que son los riesgos de gestión, los de operación, los riesgos humanos y obviamente el riesgo tecnológico, ya que estamos adentrados. ¿Cómo construir y gerenciar el riesgo en una empresa? Pues definiendo políticas y estrategias. En el caso de la rama judicial tenemos nuestro sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente, en el que buena parte de estos conceptos están entronizados en toda esta literatura. La identificación de los riesgos, la valoración de los mismos, definir un plan de acción, socializar la implementación y monitoreo de estos mapas de riesgo y finalmente hacerle un seguimiento y control a esos riesgos. Pero ¿cómo los valoramos? Los tenemos que analizar, tenemos que depurarlos, tenemos que documentar todas las manifestaciones que tenemos en nuestra administración y con esa documentación y análisis empezamos a valorar todo lo atinente a la manifestación, a la probabilidad, a los impactos. En esto hay que ser soñadores, recoger experiencias, analizar todo lo que está en el mundo moderno. Y básicamente ya nos vamos adentrando con ese cúmulo de saber y de análisis de que estamos llegando ya a medir cuál es la probabilidad de que en mi organización se presente un riesgo y obviamente cuál sería el impacto de esa materialización del riesgo. Esto lo pasamos a un tablero donde vamos a medir cuál es el impacto. El mayor impacto y probabilidad de ocurrencia nos da el vértice superior hacia la derecha y el menor impacto lo tenemos en el ángulo del eje cartesiano. La valoración y análisis del riesgo entonces nos lleva a tomar acciones preventivas que son prevenir que algo nos suceda. En este tiempo del COVID, una acción preventiva es usar el tapabocas, lavarnos las manos, es evitar. Y en la correctiva, que ojalá nadie estemos de los que estamos acá, son acciones que vamos a implementar para prevenir que algo vuelva a producirse en el proceso o que queremos que no se vuelva a presentar por los impactos negativos que nos generó. El riesgo, entonces, lo podemos analizar y mirar desde varios puntos de vista. En la gerencia de riesgo, uno puede mirar qué es evitar el riesgo, el tapabocas, el lavado de manos, reducir el riesgo, es decir, tomar medidas que minimicen la materialización, transferir el riesgo, que es en el caso nuestro pasarlo a los seguros, o asumir el riesgo, es decir, cuando nadie asegura su carro, asume el riesgo de lo que pase. Un leve repaso de los depósitos judiciales, voy a pasar 3 slides. Es una falta de seguimiento a los depósitos del despacho, no realizar los arqueos, depósitos de procesos inactivos. Ustedes saben que la acción delincuencial está mirando los estados y está revisando información
para mirar qué procesos están quietos y tienen depósitos judiciales. El jineteo de fondos, eso quiere decir que nuestro administrador de bancos, no el banco como tal, sino los empleados del sector bancario en asocio con terceras personas, pueda cancelar un título o valor para después volverlo a activar y en ese interreno no nos están pagando los intereses, que es una pérdida para el Estado ahora con la prescripción, como lo verán. La ausencia de procedimientos, por fortuna teníamos mucha norma, pero no teníamos los procedimientos, ya los estamos haciendo. Parte del ejercicio del manual es ese. La evaluación y seguimiento a los trámites y procedimientos, que se desconoce la relación entre los procedimientos internos, los nuestros, y externos, en este caso de los títulos, valores, operaciones nuestras en los despachos judiciales y operaciones de banco. Y tenemos la desprotección física, no tenerlos en caja fuerte, no tener los inventarios, dejar la relación de depósitos a la mano, inadecuado manejo de expedientes y documentos, en fin. Estos riesgos, a grosso modo, porque ya las personas, el doctor Oscar nos ayudará más en detalle con esto, la regulación en la gestión pública es que en la Constitución Política, en el artículo 209, establece claramente que todas las entidades tendremos un control interno y el control interno en buena medida se trabaja con la administración del riesgo porque vivimos mirando quienes ejercen la función auditora de los riesgos posibles que se puedan presentar. La ley 87 o ley del control interno también nos estableció una normatividad específica de proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos y finalmente establece que hay que definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos y detectar y corregir las desviaciones. Estos decretos que les voy a compartir fueron recogidos por el decreto 1083 del 2015, pero que ese decreto en esencia retoma y tiene en su interior la política y las metodologías de la gerencia de riesgo. Siempre se le asignan estas responsabilidades a la Oficina de Control Interno, quien es la líder, quien evalúa, porque el control interno somos todos. Igualmente, el decreto 1537 habló y habla a través del 1083 en políticas de administración de riesgo, que es cómo aplicarlo, y representar, analizar todo lo externo, lo interno que pueda representar amenaza para el proceso y para la entidad. Esto, como les decía, el decreto 1083 lo recogió, estos dos decretos, al igual que el decreto 1082 en contratación, pero que la función pública para quienes dirigimos y como el control interno es de todos y la gerencia de riesgo es la esencia del control interno o uno de los brazos del saber del control interno, es bueno compartirles que la función pública tiene una cartilla. A manera de conclusión, yo quisiera manifestarles lo siguiente. En el mundo moderno, la ciencia administrativa es un imperativo para la vida personal, laboral y de todos los emprendedores, porque aún estando en una organización, uno tiene que tener espíritu emprendedor porque hay que siempre buscar en la filosofía del mejoramiento continuo, buscar las formas de hacer mejor nuestra actividad, incorporar las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es decir, que el hecho de ser uno servidor judicial en nuestro caso no quiere decir que nos restringamos en el espíritu y en la fuerza emprendedora porque es necesaria para llevar a cabo nuestros precisos fines. Dentro de la práctica administrativa, la gerencia de riesgo está en el orden del día, en una coyuntura histórica de elevada incertidumbre. Hoy los negocios se debaten por la pandemia y deben empezar
a trabajar con administración y con gerencia de riesgos en el concepto. En el hoy que vivimos la pandemia, estamos frente a un contexto social que empieza a demandar nuevos enfoques del quehacer en todos los campos de la vida. Por ello, es ahora cuando debemos tomar como herramienta la ciencia administrativa para ser técnicos, procedimentales y ir hacia los objetivos que nos tracemos. Y desde luego para sobrevivir y aplicar, para sobrevivir en un mundo tan cambiante, hay que aplicar la gerencia de riesgos. Estas son las oportunidades, las amenazas y demás. Yo quisiera manifestarles de verdad que estoy convencido que la administración como cuerpo técnico, metodologías, herramientas, principios, está en el orden del día y debemos incorporarla con fuerza en la administración de la justicia para lograr con eficiencia y eficacia los muy precisos fines que nos han encomendado a la rama judicial. Y digo que debemos impulsar la ciencia administrativa y la gerencia de riesgos porque en el despacho judicial es donde tenemos una serie de riesgos que debemos identificar: el riesgo jurídico, el riesgo normativo, el riesgo del manejo de los depósitos, el riesgo de dejar pasar los términos, cómo establecer un modelo administrativo que nos permita cumplir todos los términos y todas las actividades que nos encarga en un despacho judicial. Y obviamente en la dirección ejecutiva, los compañeros de las seccionales y demás, pues la administración es nuestro torrente sanguíneo por donde estamos trabajando y logrando metas para soportar la administración de justicia en la línea del frente, como se habla en gestión de calidad. Por eso considero que estamos en el punto de hacerlo con más ahínco y con más fuerza. Entonces, dicho esto, yo creo que está nuestra normatividad, están las cartillas, están las guías, está nuestro sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente, están todas estas herramientas de control interno. Luego quiero decir que manos a la obra, vamos hacia adelante, vamos a lograr una administración de justicia eficiente, eficaz y sobre todo muy ágil y oportuna como lo manda la Constitución. Muchas gracias, doctora Marilucero, Oscar, y a todos ustedes que nos están acompañando. Es lo que le quería compartir a todos ustedes y que desde luego estoy presto a cuando ustedes consideren que me requieran. Muchas gracias, doctor Pablo Enrique, por su muy importante exposición, por su muy importante explicación acerca de este tema, como usted lo decía, tan importante en esta época de crisis provocada por la pandemia. Quiero enseguida aprovechar la oportunidad de su estadía en esta conferencia para hacerle unas preguntas que han surgido desde el chat de participación. La primera: ¿es la administración la herramienta para una pronta y cumplida justicia? Sin duda, doctora Marilucero. Los códigos nos establecen el marco normativo, pero es la ciencia administrativa la que, tomando el marco jurídico, empezamos a trabajar y a definir unos procedimientos sistemáticos para atender cada uno de los procesos a cargo, estableciendo tableros de control, estableciendo los riesgos que me llevan a no cumplir con la pronta y cumplida justicia. Oímos a diario en todos los medios de decir de la dilación de los procesos, de mecanismos non santos para evadir la fuerza de la justicia en equidad y en justicia. Esos son los riesgos de los que afrontamos en cada jurisdicción a su manera, pero en sentido concreto
yo sí estoy convencido que es la ciencia administrativa con la gerencia de riesgo como parte de ella quien nos va a aportar para una pronta y cumplida justicia. Muchas gracias, doctor Huertas. La segunda pregunta, ¿cómo aplicar la gerencia de riesgos en la Administración de Justicia? Doctora Marilucero, el análisis de la experiencia que tiene cada despacho judicial en la administración de justicia, como lo decía, cómo contrarrestar las acciones dilatorias de las partes que están en litigio de una u otra, cómo contrarrestar, digámoslo, los tiempos muertos de un proceso en el despacho judicial, cuál es la causa, cuál es la forma en que se manifiesta y que hace que los procesos no tengan la atención. A veces es por falta de personal, a veces es por no tener procesos y procedimientos sistemáticos en la atención. Es decir, el código, desde mi punto de vista, el código nos da el quehacer y nos marca un camino a seguir. Pero la ciencia administrativa y la gerencia del riesgo es la que aplicamos para cumplir esos procedimientos, ese camino que me está mostrando el código y establecer unos mecanismos de corte administrativo en cada despacho judicial. Y desde luego, con la visión y la entereza y la fuerza vinculante que tiene todos nuestros compañeros servidores judiciales en cada uno de los despachos. Ya hemos tenido la experiencia en la gerencia de riesgo de la jurisdicción administrativa, de la civil y de la penal, tratando los sistemas de gestión de la calidad, que es aplicar la administración y dentro de ella la gerencia de riesgo. Una última pregunta, doctor Huertas. ¿Cuál es su mensaje para los administradores de riesgos en esta época de crisis? Para los administradores de riesgo es revisar todo el mapa que teníamos construido, iniciar una documentación permanente de todos los riesgos que teníamos y hoy más que nunca empezar a prospectar con una perspectiva de emprendedores, como yo decía, porque es que el emprendedor no es aquel que inicia una nueva empresa. El emprendedor es quien tomando unos procesos, tomando una misión, tomando un sentido de mandatario, según la norma, empieza a buscar mejores maneras de hacer las cosas a nivel procedimental para lograr con el objetivo. Yo creo que, como es el postulado del control interno, el control interno somos todos, no es la oficina de control interno. Por eso, en el despacho judicial, en la sede administrativa, en la oficina de servicios, donde estemos, debemos arrancar a mirar los procedimientos para optimizarlos y en ese ejercicio identificar los riesgos que nos impiden llegar a los objetivos propuestos. Nuestro agradecimiento especial al doctor Pablo Enrique Huertas Porras por su muy importante participación en esta capacitación y seguidamente le damos la bienvenida al doctor Oscar Alirio López Villamarín. Tiene usted el uso de la palabra, doctor López. Muy buenos días. Lo primero, agradecer la confianza en el suscrito por parte del Consejo Superior de la Judicatura, por parte de su aseguradora, la Previsora S.A., quien nos designó en compañía de mis colegas Jorge Eduardo Narváez Bonet y Carlos Alberto Gutiérrez Monroy, quienes irán en sus respectivas conferencias en la jornada del día de mañana para apoyar este ingente esfuerzo, como lo describía el doctor Pablo, de adentrarse en la administración de riesgo como parte pues de la función administrativa de la rama judicial.
Un saludo muy especial a la doctora Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mariluz Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a mi compañero que me precedió en el uso de la palabra, el doctor Pablo Enrique Huertas, director de la Unidad Administrativa del Consejo. Desde luego, un caluroso saludo a todos los invitados a esta videoconferencia. El tema que me correspondió desarrollar es el de fraude y relacionarlo un poco con las pólizas de seguro que aplican respecto de la realización de este riesgo, que son el seguro global de manejo y el seguro de infidelidad y riesgos financieros. La agenda en torno a la cual girará mi charla la compone la siguiente temática, y para el efecto voy a proceder a compartirles pantalla. Introducción, una noción sobre el tema de fraude. En segundo término, miraremos el seguro de manejo global del sector oficial, que es el que corresponde a una entidad como la del Consejo. Miraremos su objeto, la modalidad de cobertura, algunos amparos y exclusiones más importantes y lo que es el siniestro en el seguro de manejo. Seguidamente, y para finalizar la conferencia, miraremos lo que es el seguro de infidelidad y riesgos financieros, su objeto, modalidad de cobertura, los amparos y exclusiones más relevantes y lo que es el siniestro, para cerrar con unas conclusiones de esta temática. A manera de introducción, diremos que pues, a partir del esfuerzo que viene realizando el Consejo Superior de la Judicatura en su política de gestión, que en este plan de capacitación, primer ciclo, han dado en denominar acertadamente administración de riesgos como parte de la función administrativa, es posible inferir el enfoque proactivo que le viene dando la administración del Consejo, que supone pues adentrarse en inculcar y fomentar la gestión de riesgo como parte de la cultura de la organización. Ello, desde luego, exige una planificación y una evaluación rigurosa y constante. Es un reto, sin duda, si se trata de, en primer término, acabar con el mito de que gestión del riesgo se relaciona exclusivamente con tener pólizas, con estar asegurados. Eso con la elocuente y brillante ilustración del doctor Pablo quedó descartada. Entonces, en tanto que la gestión de riesgo implica involucrar a todo el personal de la entidad en su manejo y gestión. Con ello entenderemos que los riesgos son una simple técnica de tratamiento y que el riesgo entendido como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la organización, como lo define la norma técnica ISO 31000, supone un esfuerzo integral encaminado a reducir el impacto, ¿sí?, la severidad y la probabilidad, es decir, la frecuencia de la realización de estos riesgos, que en el argot de seguro se llama siniestro. Comenzando por acciones que ataquen de manera efectiva, como bien lo describía el doctor Pablo, uno de los temas más sensibles en la operación de la rama judicial, que es el cobro irregular de los depósitos judiciales. Tema que me ha convocado particularmente en esta conversación, pues porque he tenido la confianza de la compañía de seguros y del propio Consejo para acompañarlos a lo largo de varios años en el ajuste de siniestros que terminan por afectar las pólizas de manejo y las pólizas de infidelidad y riesgos financieros derivada del cobro irregular de estos depósitos. En cuanto a la noción de fraude, diremos
rápidamente, que es una locución que proviene del latín fraus, y el fraude no es otra cosa que una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. Es una actuación ilegal que persigue un beneficio económico o de cualquier otra índole de manera indebida y deshonesta. ¿Quién está expuesto al riesgo de fraude? Pues todas las personas naturales o jurídicas. Y esa conclusión la trae la KPMG, unos reconocidos consultores en auditoría, que sostiene que todas las compañías son susceptibles de padecer algún tipo de crimen económico. Sin embargo, se ha visto que la posibilidad de padecer un fraude se reduce de manera sustancial cuando las empresas conocen y entienden los riesgos de su propia operación y adoptan, desde luego, pues, medidas integrales que les ayuden a prevenir y detectar a tiempo las posibles irregularidades. Desde el año 1961, el criminólogo y sociólogo Donald Krause expuso la conocida y clásica teoría del triángulo del fraude. Hoy por hoy ya tenemos toda una geometría del fraude. Hay quienes hablan del cuadrado del fraude, del diamante del fraude, del hexágono del fraude. Pero nos hemos quedado con esta clásica porque es que las variables que plantea son suficientemente ilustrativas para entender cómo la presión, la oportunidad y el razonamiento perfectamente pueden llevar a la materialización de este flagelo. Entonces, la presión, variable entendida como el elemento que se refiere al impulso, apetito o necesidad material o psicológica que tiene el defraudador para cometer el ilícito. Es común que el propósito sea lucrarse, aunque la motivación pueda realmente ser un estado de necesidad. Una variable relativa a la oportunidad, pues no puede apuntar sino a que el defraudador, para iniciar su actuar delictivo e irregular, tiene que tener la oportunidad. Puede ser que sí tenga la actitud y la predisposición para cometer el ilícito, pero si no tiene la oportunidad, pues no va a poder lograr su cometido. Finalmente, la variable justificación, que es aquella aprobación y conformidad, más bien autoaprobación y conformidad del defraudador, que justifica erróneamente su propósito delictivo, desterrando cualquier sentimiento de culpa, ¿no? Este mecanismo mental de justificación que hace el delincuente, pues tiene una equivocada interpretación de sus reprochables actos. Con el profesor Gabriel Jaime Vivas vimos en alguna oportunidad esta teoría que estudiosos de los recursos humanos la plantean de una manera bastante cruda, la famosa teoría del 10-80-10, donde ese primer 10%, ese primer indicador, señala que hay honestos a toda prueba el 10%, deshonestos de manera categórica el 10%, y hay un 80% que se encuentra en esa ambivalencia. ¿De qué va a depender que se ubiquen en uno u otro grupo? De la motivación, la racionalización y la oportunidad, las famosas variables del triángulo del fraude. Desde la perspectiva legal, pues el fraude no es otra cosa que un delito, porque se hace o se comete con intención de eludir o burlar la legalidad. Y desde esa perspectiva, pues se disfraza de engaño, con el engaño, la apariencia de legalidad para materializar el cometido delictual. El fraude lo hay en el contexto externo, que es aquel que está dirigido a atacar directamente los intereses de una empresa, individuos o organizaciones,
por agentes externos, proveedores o criminales ajenos, desde luego, a la entidad. Y en el contexto interno, comprende aquellas acciones perpetradas contra la empresa por sus propios directivos, empleados u otros miembros de la organización. Entonces, fíjense cómo desde el contexto externo y externo, como bien lo explicaba el doctor Pablo, es necesario adoptar medidas adecuadas en uno y otro campo. Con respecto al seguro global de manejo, ya adentrándonos a la transferencia de ese riesgo de fraude hacia el sector de los seguros, encontramos dos contratos que prácticamente son los que están orientados para otorgar cobertura a esa exposición. En primer término, miraremos el seguro de manejo global, su objeto, modalidad de cobertura, amparos y algunas exclusiones más relevantes, y cómo se configura el siniestro. En cuanto al objeto, diremos que el seguro de manejo ampara al Consejo Superior de la Judicatura contra los riesgos que impliquen menoscabo de sus fondos y bienes causados por empleados en el ejercicio de sus cargos o sus reemplazos, por actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. ¿Sí? Es global porque ampara cargos. Existían seguros individuales y colectivos, donde se amparaban personas individualmente consideradas con un valor asegurado específico para cada cual, pero ha hecho absolutamente carrera la modalidad de seguro global de manejo, donde hay una sola masa de valor asegurado, donde están amparados todos los cargos que se reporten para incluirse en la póliza, y desde ese punto de vista, pues cualquier funcionario de la entidad que se encuentre inmerso en un delito, en un acto defraudatorio que encuentre cobertura en el seguro, pues puede perfectamente terminar con la suma asegurada que se haya contratado. El tomador, el asegurado y el beneficiario en este tipo de seguros, pues es la entidad, ¿sí? Es el Consejo Superior de la Judicatura. Y la modalidad de cobertura del seguro de manejo es de ocurrencia. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en este monachito podemos mirar cómo el siniestro en la modalidad de ocurrencia es el hecho de fraude que tiene que perpetrarse u ocurrir dentro de la vigencia de la póliza. Por eso, cuando un siniestro, que generalmente lo son en los siniestros de manejo, comienzan a hacerse como unas bolas de nieve, son de tracto sucesivo, trascienden de una vigencia a otra. Y en ese orden, cuando se materializa una defraudación, uno acude al asegurado para que le precise las fechas en que se cometieron los actos defraudatorios. De esta manera se trabajan los informes de ajuste o la labor de ajuste, porque hay que determinar qué fecha fue la que configuró el siniestro para poderla aplicar a la respectiva póliza o a la respectiva vigencia. Eso quiere decir la modalidad de ocurrencia en el seguro de manejo global. Se afecta la póliza en cuya vigencia se hayan presentado los actos defraudatorios. Complementando el objeto del seguro de manejo, como vamos a hablar de otro que es de esa familia, que es el seguro de infidelidad y riesgos financieros, se encuentra una condición particular que dice que esta póliza puede ser complementaria del seguro de infidelidad y riesgos financieros en cuanto atañe al amparo de infidelidad de empleados que trae la póliza de IRF. Por tal razón, en caso de producirse un siniestro que llegare a estar amparado por ambas pólizas, primero se agota hasta el límite de valor asegurado, la de manejo, y el exceso de la pérdida será cubierta por la póliza de infidelidad.
Entre los amparos básicos tenemos grandes grupos de actos dolosos que pueden tener cobertura bajo esta póliza de manejo. Los delitos contra la administración pública, los delitos contra el patrimonio económico, los alcances y juicios de responsabilidad fiscal y los gastos de reconstrucción de cuentas. Deducibles. Por virtud del proceso licitatorio que deriva en una oferta de la compañía y que es la que hace ley para las partes en materia de seguros, se pactó que esta póliza de manejo no operará con deducibles, es decir, esta póliza no tiene deducible. En cuanto a las cláusulas adicionales, tenemos una amplia gama de cláusulas adicionales. Quise rescatar estas: el amparo automático de nuevos cargos, porque como lo que ampara es cargos, entonces se prevé que si hay una creación de un nuevo cargo que de golpe no se hubiese reportado al seguro, pues que quede incorporado para esa vigencia donde se presenta la novedad. La ampliación de aviso de siniestro. La ley determina en el artículo 1075 del Código de Comercio que el asegurado debe notificar a la compañía de seguros el conocimiento del siniestro dentro de los 3 días siguientes a que lo conoció. Pero virtud a la licitación y virtud a la oferta se amplió a 120 días. Otra cláusula adicional: los bienes bajo cuidado, tenencia y control, limitación de la agravación de riesgo y efecto de las garantías. No están eliminadas completamente estas dos variables del contrato, pero tienen una limitación importante en tanto que tienen que estar directamente a hacer nexo causal respecto de las causas generadoras del siniestro. De lo contrario, no tendría aplicación el artículo 1060 del Código de Comercio, que habla de la agravación de riesgo, y el 1061 que trata el tema de las garantías. Concurrencia de amparos, cláusulas y condiciones. Esa es una condición que típicamente se incorpora para que en el análisis o estudio de un siniestro se aplique la más favorable al asegurado. Hay una connotación importante en el tema de la definición de trabajador empleado. Se supone que como cubren los cargos, serían los cargos de planta, ¿verdad? Pero virtud a las negociaciones que se hacen en la contratación específica de los seguros de cada entidad, en este caso en particular se hizo una ampliación de la definición de trabajador o empleado. No es solo el trabajador de planta, ¿sí? También puede ser aquellos vinculados mediante orden de trabajo. También quedan amparados los trabajadores ocasionales, temporales o transitorios, o quienes sin serlo realizan prácticas o investigaciones en dependencias del asegurado, como estudiantes, visitantes especiales, con previa autorización del asegurado, y a cualquier título de contrato o de vinculación de contratistas y demás, siempre y cuando estén bajo el control y supervisión del asegurado. Entonces, que no es un funcionario de planta, pero que es un contratista que está haciendo determinada función y en el ejercicio de esa función tuvo cercanía con fondos o bienes y por ahí se generó la causa del siniestro. En ese orden, pues, obtendremos la certificación del área competente, talento humano, el área de contratación, para que nos determine que efectivamente sí existía esa vinculación. Hay unas cláusulas adicionales como de gastos para reconstrucción de archivos, para demostrar ocurrencia y cuantía del siniestro, para contratar auditores, revisores, contadores cuando ello se requiera. Hay una cláusula adicional que refiere a la revocación del seguro, pero le establece unas limitantes cuando la decisión de revocar la póliza provenga del asegurador. La siniestralidad debe ser superior al 110% del valor asegurado, o que la revocación no sea imputable a la aseguradora porque le retiran el respaldo desde el reaseguro. Modificaciones a favor del asegurado, otra cláusula
típica que se vincula es cuando durante la vigencia del seguro, si se mejora el producto por algún amparo, por alguna cobertura, pues se entienda incluido también para el producto del consejo, tomado por el Consejo. Pago de la indemnización sin descontar prestaciones sociales. En los casos de fraude, es común mirar la cláusula de compensación en las condiciones generales de la póliza de seguro de manejo. Y es que si el empleador es deudor del defraudador al momento de detectarse el siniestro, pues poderle descontar de sus prestaciones sociales en aquellas que sea legal esa retención y ese descuento, pues aplicar esa, pero acá pues quedó sin efecto esa posibilidad, y lo que debe hacer entonces es que se ejerza la acción de subrogación que le asiste a la compañía de seguros una vez surte el pago de la indemnización por virtud del artículo 1096 del Código de Comercio. Surge pues el derecho para que la compañía de seguros se devuelva contra los funcionarios implicados para ejercer su acción de recobro. Pérdidas por personal no identificado, eso no quiere decir que cualquiera sea el que cometa el ilícito tenga cobertura, no. Cuando uno habla de personal no identificado, se impone la necesidad de que el asegurado aporte pruebas categóricas que descarten que un tercero solo cometió la defraudación. Esas pruebas tienen que apuntar a que alguien al interior de la entidad asegurada fue quien manipuló o desarrolló las maniobras de fraude. Ahora, con respecto a los tipos de reclamación, en el seguro de manejo existe una particularidad. Puede hacerse de forma directa o por la vía fiscal. De forma directa es cuando se tiene una denuncia penal, un funcionario plenamente identificado, se denuncia penalmente, y de esos hemos tenido varios casos acá en el Consejo. Denunciado el funcionario del despacho que intervino en la defraudación por el cobro irregular de depósitos judiciales, se complementa con los soportes que acrediten la cuantía de la pérdida, como las órdenes de pago de los depósitos judiciales, porque ahí se puede evidenciar la fecha en que se hacen efectivos, acompañados de una certificación del contador que define el alcance definitivo de la pérdida. Entonces ahí tenemos los dos requisitos que ordena el artículo 1077 del Código de Comercio. Por un lado, demostrar la ocurrencia del siniestro, y eso se hace con la denuncia penal, y por otro, la acreditación de la cuantía. Se hace con los soportes contables, con los títulos y demás. Hay una anotación importante que hacer aquí, es que si después de pagado el siniestro, como hay una denuncia penal, fíjense cómo el seguro no exige condena penal, sentencia penal en contra del implicado, simplemente la denuncia, la cual puede derivar perfectamente en una exoneración de responsabilidad penal del implicado. Pero si la indemnización ya se pagó y resulta que mi afianzado, por quien yo soy garante aseguradora, ya pagó la indemnización, tiene el derecho a que el asegurado le retorne o le reembolse el dinero que ha sido objeto de esa indemnización. El segundo tipo de reclamación es la fiscal. Ello es cuando no existe prueba plena para denunciar penalmente y puntualmente a un determinado trabajador o grupo de trabajadores, pues quien aboca el conocimiento de ese detrimento patrimonial es la Contraloría. La Contraloría lo que hace es desarrollar un proceso de responsabilidad fiscal que más o menos contiene esta estructura. Inicia con una indagación. Si hay suficientes elementos, pues se profiere un auto de apertura. Si hay suficientes elementos en esa instancia, se profiere auto de imputación, y finalmente, luego del periodo probatorio, se determinará si hay lugar a proferir un fallo sin responsabilidad fiscal, con lo cual se archivaría el proceso
de responsabilidad fiscal, o si por el contrario se encuentra responsabilidad de los investigados, se fallaría con responsabilidad fiscal, y esa es otra manera de hacer efectivo el seguro de manejo, luego de que se surta desde luego la segunda instancia, porque pues ese tipo de procesos o fallos tienen la posibilidad de la segunda instancia, de apelarse. Exclusiones típicas en el seguro de manejo: las mermas o daños que no sean imputables al afianzado, las mermas por incendio o que afecten otro tipo de pólizas, sanciones administrativas, multas o créditos otorgados al empleado, lucro cesante, mermas de inventario, diferencias de inventario cuando no se le pueden atribuir al empleado, son una exclusión. Daños o pérdidas por incapacidades tecnológicas de sus sistemas, eso no hace parte del seguro. Unas consideraciones finales en el seguro de manejo global. Reiterar que este tipo de seguro ampara, son cargos y no personas individualmente consideradas. Deducible es la suma que invariablemente asume el asegurado en un eventual siniestro, pero ya dijimos que en esta póliza no se pactó deducible. Exoneración de responsabilidad, ya lo miramos, es que si al terminar la investigación penal el funcionario resulta ser inocente, pues la aseguradora puede solicitar al asegurado el reembolso de la indemnización. ¿Y hasta cuánto, hasta dónde y hasta cuánto paga el seguro? Hasta la concurrencia de la suma asegurada, y eso lo indica el artículo 1079 del Código de Comercio. Entonces, un seguro de más amplia envergadura, pero que apunta al mismo perfil de cobertura de ese riesgo de fraude, es el seguro de infidelidad y riesgos financieros, cuyo objeto se orienta a amparar las pérdidas, daños y gastos en que tenga que incurrir el Consejo Superior de la Judicatura por la infidelidad, actos deshonestos o fraudulentos de empleados públicos y trabajadores a consecuencia de los riesgos a que está expuesto en el giro de su actividad. ¿Sí? Esos actos los pueden cometer los empleados solos o en colusión con terceros. Entonces aquí comienzan a aparecer en el escenario terceros que perfectamente pueden defraudar a la entidad actuando solos, ¿sí? Sin la connivencia o contubernio con funcionarios de la rama, lo que no cubre el seguro de manejo. Si en el seguro de manejo se establece que la defraudación la cometió un tercero solo, no hay posibilidad de cobertura. Por acá sí lo hay respecto de otros amparos que tiene la póliza, que lo vamos a mirar. El tomador, asegurado y beneficiario en esta póliza, igualmente es el consejo. La modalidad de cobertura acá ya no es de ocurrencia, es de descubrimiento. Y esta póliza sí tiene deducible. Para el amparo de obras de arte no tiene deducible, no se pactó deducible. Para los demás amparos y para toda y cada pérdida, el deducible será de 10 millones de pesos por evento, por siniestro. Complementando el objeto del seguro de manejo, traigo otra vez la condición que habíamos visto en el seguro de manejo, y es que este seguro de infidelidad es complementario de la póliza de manejo en lo que hace al amparo de infidelidad de empleados. Y ahorita vamos a mirar un poco el tema. Gráficamente, ¿cómo podemos mirar la figura de modalidad de cobertura por descubrimiento? El siniestro ya no va a ser el hecho, ya no va a ser la ocurrencia del hecho. El siniestro va a ser el descubrimiento. ¿Cuándo descubrí? Esa es la vigencia de la póliza que se debe afectar. ¿Qué casos va a cubrir? Casos incluso anteriores a la vigencia de esa póliza que se va a afectar. ¿Hasta cuánto antes? Pues por todo el periodo de retroactividad que se hubiera contratado. Y en este orden, la ley
389 del año 97, artículo 4, es el que permite otorgar, porque el seguro por principio no es retroactivo, pero bajo esta modalidad es posible tomar periodos retroactivos. Y su póliza, la póliza del Consejo, tiene contratada una retroactividad ilimitada. Entonces, en este primer amparo, el de infidelidad de empleados, es donde la cobertura es complementaria con el seguro de manejo. Y tiene otro tipo de amparos, que es el de predios, que es el de tránsito, la falsificación extendida, los sistemas computarizados, ¿sí? El tema de fraudes pues, por computador, operaciones bancarias por internet, pérdidas de manuscritos, libros de contabilidad o registros. En fin, existen una serie de amparos un poco más amplios. Les traje algunos para efectos ilustrativos, y en cláusulas adicionales tenemos, al igual que en el otro seguro, costos legales y amparo de gastos por honorarios profesionales, cobertura para títulos de depósitos judiciales, ¿sí? Las coberturas del seguro se extienden a amparar las pérdidas que sufra el asegurado que afecten depósitos judiciales. Existe el amparo automático, igual que en la otra póliza, para nuevos funcionarios, predios y operaciones. Hay una ampliación del término para dar aviso de siniestro. Aquí lo tenemos por 60 días. También trae la cláusula de concurrencia de deducibles en coexistencia de coberturas. Aquí no habría problema, hay un deducible único. Definición de empleados extendida, al igual que en el seguro de manejo. Honorarios profesionales de abogados consultores cuando se requiera, pues tener más claridad sobre las circunstancias de un siniestro. Otras cláusulas adicionales, las modificaciones a favor del asegurado, que si en el curso de la vigencia se mejora el producto, pues se entienden incorporadas para beneficio del Consejo. Pago de siniestros sin aplicar compensación, que es lo que les comentaba de las prestaciones sociales del empleado, al igual que en el otro seguro. Pérdidas por personal no identificado, y el periodo de retroactividad, aquí lo miran para efectos de qué actos pretéritos se pueden cubrir. El periodo de retroactividad se pactó sin límite. Revocación de la póliza y o no renovación, cuando pues sobrevenga por decisión de la compañía de seguros, tendrá que notificarse con una antelación de al menos 120 días. Exclusiones típicas, secretos comerciales, pérdida indirecta o consecuencial. Esas pérdidas indirectas o consecuenciales no son objeto de este seguro. Pérdidas no descubiertas durante la vigencia del seguro. Recuerden que la modalidad de esta póliza es por descubrimiento. Reacción nuclear, huelga, pérdidas debidas a la dación o entrega de dinero a títulos, valores en cualquier intercambio o compra, actos fraudulentos cometidos por un socio del asegurado, pues aquí no tendría mayor aplicación, pero son típicas en los seguros de manejo. Consideraciones finales del seguro de infidelidad y riesgos. El siniestro en IRF se presenta cuando se realiza el riesgo de fraude en cada una de las modalidades objeto de amparo. Se complementa con el seguro de manejo en cuanto al amparo de infidelidad de empleados. El asegurado es la entidad asegurada, es la entidad pública. La compañía, una vez surtida la indemnización, ejerce la acción de recobro en contra de los funcionarios implicados. A manera de conclusión, diríamos que el fraude es un fenómeno tan amplio por todas las modalidades de delitos que puede generar, que exige ser estudiado, identificado y gestionado, como bien lo recordaba el doctor Pablo, de manera oportuna, de manera eficaz, de manera eficiente. El seguro de manejo global del sector oficial ampara cargos, no ampara pólizas o personas individualmente consideradas, y tiene dos vías para hacer efectiva la póliza. La vía directa, cuando hay denuncia penal en contra de un funcionario en contra del cual se pueda instaurar esa denuncia, o la vía fiscal, que la gestiona la Contraloría. El seguro de manejo no opera por actos defraudatorios de terceros que no hayan estado en complicidad con algún funcionario. En cambio, en el seguro de infidelidad y riesgos financieros,
para el riesgo de fraude, al igual que en el seguro de manejo. Se complementa con el seguro de manejo en el amparo de infidelidad. En este caso, opera en exceso de la pérdida que no haya cubierto. La póliza de manejo se paga por el seguro de infidelidad y riesgos financieros. El seguro de IRF, a diferencia del seguro global, cubre otros tipos de riesgos de actos defraudatorios que pueden ser cometidos por terceros solos. En todo caso, el contrato de seguro, lo habíamos indicado al comienzo, es una técnica de tratamiento del riesgo por vía de transferencia. Por ello es necesario adoptar la administración integral del riesgo como una cultura organizacional. O sea, es la invitación que hizo el doctor Pablo y el esfuerzo al que está orientado todo estas jornadas de formación hacia el personal de la rama para ir adentrándonos en esa cultura de la gestión integral del riesgo. El tema acá no es puntual, el tema es holístico y las acciones y los controles y las medidas de mitigación debe ser holística, debe ser integral. El Consejo Superior de la Judicatura ya se encuentra en sintonía con esta materia, y si no, repasemos la presentación del doctor Pablo, y con apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, darán a conocer el Manual de Administración Integral de Depósitos Judiciales que se trabajó por varios años, pero que finalmente nos recordaba la doctora Mari Lucero, se terminó adoptando en octubre del año pasado como un tema obligatorio. La gestión de depósitos judiciales de manera integral ya es un tema adoptado de manera obligatoria y se adoptó por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial en la búsqueda de herramientas que soporten las acciones de control por parte de todos los funcionarios de la rama tendientes a gestionar de manera adecuada y oportuna este riesgo. Es lo que tenía para compartirles. Agradezco la gentil invitación y la atención de mi auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Villamarín. Y enseguida damos un espacio para las preguntas. Doctor López, en el modelo de vigilancia y control sobre el manejo de depósitos judiciales implementado por el Consejo Superior de la Judicatura, ¿se tiene al fraude como el fenómeno foco de gestión? Las lecciones aprendidas y derivadas de la alta siniestralidad, principalmente materializadas por las distintas modalidades de fraude, han llevado a casi que el colapso de las pólizas de seguro, y por ello la reiteración que se hace de que el seguro no es la gestión del riesgo. En materia de los depósitos judiciales, por ejemplo, tenemos sí 2 pólizas, pero ambas tienen una limitante en tiempo, porque no es per se que quede asegurada la entidad. Sí, hay unas vigencias. Luego, esa es una limitante temporal y hay unas sumas aseguradas y esa es una limitante cuantitativa. Entonces, generalmente, ¿qué sucede cuando yo tengo una cola de despachos judiciales reclamando el cobro irregular de depósitos judiciales? ¿Qué tiene que hacer la compañía de seguros? Previsora lo que hace es ponerlos, obviamente, radicarlos porque me los avisaron dentro de los términos de la oferta. Se constituyen los siniestros, se hacen las reservas, pero las sumas aseguradas se irán agotando en la medida en que los reclamos se vayan formalizando. De ahí que el despacho que más ágilmente formalice sus reclamos se hará acreedor pues a la indemnización. Siguiente pregunta, doctor López. ¿El seguro de manejo global del sector oficial, como el contratado por el Consejo Superior de la Judicatura,
cubre toda la exposición de la entidad frente al riesgo de cobro irregular de depósitos judiciales? Dijimos en nuestra parte introductoria que la administración de riesgos basada solamente en los seguros es un mito, ¿verdad? Eso quedó claro. El seguro es una simple técnica de tratamiento por vía de transferencia, porque además de insuficiente, pues no está orientado a resolver toda la problemática que me genera el tema del fraude. Este es un flagelo, pues que desde luego tiene que considerarse en su gran magnitud y no es suficiente. Así se sume una póliza y en el amparo de infidelidad de empleados se complemente con el seguro de infidelidad de riesgos, pueden haber perfectamente títulos que valgan miles de millones de pesos. En alguna oportunidad tuvimos un aviso de siniestro en el Chocó donde se advertía una posible defraudación por 12.000 millones de pesos. Por Dios, no hay póliza que aguante para una... Al final se entendió es que el informe de la Contraloría estuvo afortunadamente desenfocado respecto de qué era la materialización de esos depósitos. Nos tocó ir a hacer allá un trabajo de campo durante 2 semanas a revisar cada expediente de cada proceso y encontramos que extrañamente, después de haberle entregado un depósito judicial para que lo haga efectivo en los apoderados por mayores valores, el señor llevó las devueltas. Esa es increíble, pero pues de todos esos tipos de circunstancias encontramos. Última pregunta, doctor López. ¿El seguro de infidelidad y riesgos financieros, junto con el seguro de manejo, otorgan suficiente cobertura para amparar las defraudaciones por el cobro irregular de depósitos judiciales? Hay una cobertura o un amparo más bien que es hacia donde permite que una póliza se complemente con otra. Claramente, el seguro de manejo y el seguro de infidelidad y riesgos financieros son los apropiados para amparar el riesgo de fraude. Pero desde luego, la cobertura, esa transferencia de riesgo que quisiera ser más grande, pues respecto de la perspectiva del Consejo, no lo puede ser más. Primero, por presupuesto para pago de primas. Segundo, por condiciones de reaseguro. Por ejemplo, en el tema de infidelidad y riesgos financieros, existe línea de reaseguro. Eso tiene el reaseguro facultativo. Y por lineamientos del reasegurador, pues muchas veces se sublimitan este tipo de riesgos y las sumas aseguradas tornan a ser más limitadas que la de la cobertura básica, precisamente por la azarosidad que engendra ese riesgo. No son suficientes, doctora Mano. Nuestro agradecimiento especial al doctor Pablo Enrique Huertas Porras y al doctor Oscar Alirio López Villamarín por sus muy interesantes, importantes y reflexivas exposiciones que sin duda fomentan una apreciación de la importancia de la gerencia del riesgo para la práctica judicial y administrativa, dándonos luces, derroteros sobre temas muy relevantes que tal vez no son ampliamente conocidos por la gran mayoría de nuestros servidores judiciales, pero que estas capacitaciones fortalecen las competencias y habilidades en este tema tan importante de la gerencia del riesgo y de los depósitos judiciales. Un agradecimiento especial también a todas las personas, a la familia de los servidores judiciales y los distintos actores que articulan el sector justicia y que se interesaron en conectarse a esta conferencia virtual, desde luego a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y finalmente, a propósito del tema de hoy y de la importancia de la practicidad, compromiso y capacidad de liderazgo del talento humano al servicio de la rama judicial, doy lectura a una frase del inventor estadounidense Thomas Alva Edison: no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan.
Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.